Día de hoy vamos a tratar el tema 8, que es tejido conjuntivo y tejido epitelial y tejido conectivo. Eso corresponde a la semana 8. Entonces, eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Ahora, esta parte se refiere, activen sus cámaras, no la apaguen, activen sus cámaras, no la apaguen, activen sus cámaras. Daniela, Johnny, Brian, activen sus cámaras. Ya. Johnny, activen sus cámaras. Activen sus cámaras. Ya, como decía, el tema de hoy se refiere a los tejidos. A ver, dígame, ¿cuál es la ciencia de la biología que se encarga del estudio de los tejidos? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la ciencia o cuál es la ciencia o parte de la ciencia de la biología que se encarga del estudio de los tejidos? ¿Han averiguado, saben cuál es esa ciencia? ¿Tú sabes, Johnny? ¿Cuál es la ciencia que se encarga del estudio? La histología. La histología, exactamente. La histología es la ciencia que se encarga de los tejidos. ¿Y quién sabe qué son los tejidos? A ver, ¿qué son los tejidos? ¿Qué son los tejidos? Claro, si vamos a hablar de tejidos, tenemos que saber algo adicional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los tejidos? Son capas de células similares que cumplen una función específica. Exactamente, es un conjunto de células que tienen una misma, un mismo origen, por decir, ¿no? Esos son el conjunto de células. Entonces, el conjunto de células van a formar los tejidos. ¿Y el conjunto de tejidos qué forman? Si juntamos varios tejidos, ¿qué cosas forman? Esos son conceptos básicos de biología. Por ejemplo, el conjunto de células formamos tejidos. Conjunto de tejidos, ¿qué formamos? Órgano. Órganos, ¿no? Y el conjunto de órganos, ¿qué cosa formamos? O sea, varios órganos que funcionan, ¿qué forman? ¿Qué forman? Por ejemplo, A un ser vivo. no, un sistema. Un sistema, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el estómago, los intestinos delgado y grueso, ¿no? Son varios órganos. Esos órganos, todo el funcionamiento forman un sistema o forman parte del sistema digestivo, ¿no? Y eso sí, todos esos conjuntos, todos esos sistemas ya forman ya un organismo vivo, están dentro de un organismo vivo, ¿no? Porque para que un organismo funcione necesita justamente de todo, necesita que estén ordenados, ¿no? Que funcionen. Entonces, por eso se llama sistema. Si un sistema no funciona, entonces el cuerpo humano no va a funcionar, ¿no? O uno de los órganos está fallando, ya falla, ¿no? Ya fallan los demás órganos. Falla un sistema, colapsa todo el cuerpo humano, ahí es donde viene la muerte, ¿no? Cuando ya fallece un ser vivo. Esa
Esa es la consecuencia. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes, cuando ustedes hagan un tema, tienen que ustedes un poco averiguar la base, ¿no? Porque si no, porque uno ya habla términos y de repente todo en la clase se va a hablar de tejidos, se va a hablar de células, y ustedes estos conceptos ya deben manejarlos, aunque sea algo mínimo, pero deben manejarlo, ¿ya? Entonces, antes de empezar la clase, a ver si les puedo pasar un video de lo que es un tejido epitelial. Ya sabemos que los tejidos son un conjunto son un conjunto de células que tienen una misma función y un mismo origen. Ahora, previo, vamos a ver qué cosa lean bien, escuchen bien este video acerca de el tejido epitelial. Ahí les paso este videito, mírenlo. Reviste el cuerpo y sus cavidades, así como el interior o el exterior de los órganos, formando una lámina continua. Tiene una gran densidad de células embebidas en una escasa matriz extracelular. Todo lo que se incorpora al cuerpo e interviene en su metabolismo debe atravesar esta barrera pasando por dentro de las mismas células epiteliales, ya que uniones intercelulares estrechas impiden el tránsito entre ellas. En el video de hoy vamos a ver una introducción al tejido epitelial. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Las células epiteliales, tanto cuando se organizan en un solo estrato como cuando lo hacen en múltiples capas, siempre están ubicadas una junto a la otra. Además, por lo general, están adheridas entre sí por medio de uniones intercelulares especializadas que vimos en el video anterior de esta serie. Estas uniones crean una barrera entre la superficie libre y el tejido conjuntivo contiguo. El espacio intercelular que hay entre las células epiteliales es mínimo y carece de estructura, excepto a la altura de las uniones intercelulares. Una superficie libre es aquella a la que no se adhieren células ni elementos formes extracelulares. Por ejemplo, la superficie externa del cuerpo, la cobertura de ciertas vísceras y el revestimiento de las cavidades corporales y de túbulos y conductos, tanto de los que comunican con el exterior como de los que no lo hacen. Entre las cavidades corporales y los conductos cerrados que no comunican con el exterior se encuentran las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal y el sistema cardiovascular. Todas estas estructuras están revestidas por un tejido epitelial. Las subclasificaciones del tejido epitelial suelen tener su fundamento en la forma de las células y en la cantidad de capas o estratos celulares más que las características funcionales. Las formas celulares son plana o escamosa, cúbica o cuboide y cilíndrica, columnar o prismática. Con respecto a los estratos celulares, hay epitelios simples que tienen una sola capa y estratificados con más de una capa. La forma de cada epitelio está en estrecha relación con su función. Algunos epitelios constituyen barreras casi impermeables, como es el caso de la epidermis de la piel. Otros, como la mucosa que tapiza la cavidad bucal, producen una solución pegajosa, el moco, con acción humectante y aglutinante. Las células del estómago también tienen función secretora, pero en este caso las sustancias secretadas son enzimas digestivas, mientras que las células epiteliales del intestino tienen una doble función, de secreción y de absorción. Otras, como las células epiteliales bronquiales, tienen cilios que movilizan partículas y moco. Otras son sensibles a estímulos sensoriales, como es el caso de las papilas gustativas de la lengua, la retina del ojo o las células con estereocilios del oído.
especializadas en la síntesis y la secreción de sustancias de exportación, y en muchos casos forman glándulas que secretan sustancias como el sudor, la saliva, la leche, las hormonas y las enzimas digestivas. La piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo. Está formada por tejido epitelial, que forma la epidermis, y tejido conjuntivo o dermis. La epidermis constituye la primera barrera de protección contra microorganismos y las radiaciones ultravioletas, la pérdida de agua y de ciertos compuestos químicos. Además de proveer una barrera biológica, química y física eficaz entre los ambientes externo e interno, la piel contribuye a mantener constante el medio interno a través de la regulación de la temperatura corporal y la pérdida de agua. También tiene una función sensorial y excretora adicionales por las terminaciones nerviosas y las glándulas sudoríparas. Las células de un tejido epitelial formado por una única capa de células poseen tres superficies funcionalmente diferentes. Una apical, que está libre, una lateral y una basal. La cara basal descansa sobre una delgada capa de matriz extracelular denominada lámina basal, que provee soporte y mantiene la integridad de los tejidos. La lámina basal, además, regula el desarrollo de las células, su movimiento, forma y función. Muchas células epiteliales tienen microvellosidades, que son proyecciones citoplasmáticas que se extienden como finos dedos y aumentan la superficie de intercambio. Están muy desarrolladas en células que tienen una actividad intensa de transporte de sustancias a través de la membrana, como las células intestinales, por ejemplo. En futuros videos vamos a profundizar mucho más en la estructura y las funciones del tejido epitelial. Entonces, más o menos, este es un video explicativo de lo que es un tejido epitelial. A ver, ¿alguien ha entendido algo? ¿Alguien me puede decir algo de lo que he entendido de este video? ¿Han estado mirando antes de todo el video? A ver, por ejemplo, ¿de qué se habló de la piel, por ejemplo? ¿Quién se acuerda algo de la piel que han estado hablando? Que es también tejido conjuntivo, que es tejido epitelial, ¿no? Que protege todo, que sirve de protección para todo el cuerpo. Y que la pata de la epidermis, ¿no? Forma parte o es tejido epitelial. ¿Algo más que han captado o ha capturado ustedes en video? La idea de esta clase es que ustedes tienen que participar, o sea, no solamente yo voy a ser el que hablo, ustedes también tienen que participar. Y esa es forma o parte de la nota que ustedes van a obtener. Si ustedes no participan, no hablan, están callados, están con sus cámaras apagadas, entonces es como que no están en clase. Y si no están en clases es como que no toman interés. Si no toman interés, se les va a calificar de acuerdo a eso. Tienen que tener ustedes, ser más participativos, no ser solamente oyentes. Tienen ustedes que participar. Esa es la idea del curso. Los cursos de letras, cursos de este tipo es así, son participativos. Es un poco diferente a los cursos de matemática, por decirlo, ¿no? Aunque en matemática también se participa, ¿no? Pero a veces en cuestión de problemas sí, pero en estos cursos ustedes tienen que participar. Y también es investigar palabras o cosas que ustedes de repente no entienden. Es ahí donde ustedes pueden revisar videos. Por ejemplo, hay videos de este tema que ya está colgado en la plataforma que ustedes, me imagino, habrán visto, para que no vengan, digamos, un poco perdidos a las clases. Por eso que se les adelanta siempre a los alumnos
un video para que más o menos ustedes tengan una base, ¿no? Al principio les pregunté qué cosa estudiaba, qué ciencia estudiaba los tejidos, qué cosa es un tejido. Ahora veamos, a ver. A ver, vamos a compartir eso. Entonces vamos a ver un poco, explicar un poquito más de lo que hemos visto en el video. Este es la idea, ¿no? Entonces, tejido epitelial y tejido conectivo, ¿no? Entonces, primero se define qué cosa es epitelio, ¿no? Epitelio es un tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí. Es lo que, ¿no?, en el video se muestra algo, ¿no? Y que constituye digamos, que pueden recubrir todas las superficies libres del organismo. ¿Qué función tienen el tejido epitelial o epitelio? Entonces, las células epiteliales protegen y regulan el movimiento de sustancias hacia adentro y fuera del cuerpo. Por ejemplo, puede servir de protección, pero hay tejidos que permiten que las sustancias dejen que estén hacia adentro o fuera del cuerpo. Por ejemplo, el tejido que se encuentra en las paredes del estómago, ¿no? En las paredes del estómago, ¿no? Hace que las sustancias, ¿no? Dentro del estómago tenemos sustancias que sirven para la digestión. Y hay otras fuera de esos órganos también hay otros. En el video también hemos visto de lo que es el moco, ¿no? Pues también forma parte de los tejidos, que se forman de los tejidos. Ahora, junto con este tejido está el tejido conectivo, que va a formar láminas o membranas y que cubren al cuerpo, ¿no? Otras cavidades, por ejemplo, como la boca, el estómago y la vejiga, ¿no? Etc. Esta es más o menos una idea. O sea, son capas de células unidas entre sí. Ahora, ¿qué características tiene? Hay presencia, hay una cohesión celular, o sea, están como unidos, ¿no? A eso se refiere. Luego hay regeneración, ¿no? Función de los epitelios o tejido epitelial. Y esto es muy importante, ¿qué función tiene? ¿No? Tiene una función de protección, por ejemplo, la piel. La piel es un tejido epitelial y ¿qué función tiene la piel? De proteger, de protección. Luego, secreción de sustancias, también absorción de sustancias, o sea, tiene esa doble función. Recepción sensorial, o sea, por ejemplo, el tejido de la lengua, por ejemplo, nos permite sentir los sabores, ¿no? El amargo, el ácido, el salado. Otro tipo de función es de excreción y de transporte. Estas son las principales funciones o características del tejido epitelial. ¿Cómo se clasifican? Como he visto en el video, se clasifican. El epitelio está formado por una sola capa de células y todos están a la misma altura. Entonces forma estos grupos, ¿no? Grupos simples, ¿no? Como acá los primeros grupos simples que tienen, por ejemplo, láminas de tipo escamosa, láminas de tipo cúbico, hay láminas basales, ¿no? Epitelios planos, epitelios estratificado prismático, epitelio estratificado cúbico, ¿no? Y todos tienen alguna función o se encuentran en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, el epitelio plano simple
se encuentra en los vasos sanguíneos y linfáticos, en la cubierta del ovario, en los alveolos pulmonares y entre otros. Como el epitelio cúbico simple se reviste los ductos en muchas glándulas endocrinas, la tiroides, por ejemplo, y también en la superficie del ovario. El epitelio cilíndrico simple se encuentra como revestimiento del tracto digestivo, ¿no? Desde en el estómago hasta el ano, vesícula biliar y conductos de las glándulas. El epitelio columnar simple que reviste el útero, oviductos, conductos deferentes pequeños, bronquiolos y senos paranasales, ¿no? Todos esos tipos de órganos podemos encontrar esos tipos de epitelios, ¿no? Ahora, epitelio compuesto, estratificado o poliestratificado, está formado por varias capas de células, ¿no? En zonas de alto desgaste en el cuerpo. Y luego tenemos ahora otro tipo de tejido, es el tejido conectivo propiamente dicho. Ahora vamos a ver otro pequeño videito de un poquito para simplificar esto. Vamos a ver. Ahora vamos a ver un pequeño video acerca del tejido conectivo. El cuerpo debía entrenar, mantenerlo siempre preparado. Requiere de un aspirante especializado para deportistas. ¿Qué es el tejido conectivo? Pues es un tejido que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, que está especializado en unir unas estructuras con otras. Es decir, es un conjunto de células y de fibras que nos van a permitir que haya una unión entre diferentes estructuras, como por ejemplo huesos, músculos, ¿no? Serían por ejemplo ligamentos, o luego ya tejido conjuntivo un poco más general, que nos den forma a según estructuras, como por ejemplo la piel, ¿vale? Todos aquellos tejidos que estén formados sobre todo por fibroblastos, que es un tipo de No, lo encuentro en el piso. Ahora sí, esto no me... ¿Qué está entonces? Apague su micro. y el cuerpo. Básicamente, la función que tiene principal es unir estructuras del cuerpo o recubrir zonas para dar forma, ¿vale? Tenemos tres tipos principalmente, que serían el laxo, el denso y el especializado. El laxo lo podemos encontrar en la piel, el denso lo podríamos encontrar, por ejemplo, en ligamentos, y luego especializado... Yo, si apaga tu micro. De esas células que os digo, luego se va encaminando hacia un tejido un poco más concreto, ¿no? Tipo, por ejemplo, como ya irse hacia un tendón, que es un poco más especializado, o hacia también tejido adiposo y demás, todo lo que se vaya ya ahí un poco más especializado a formar parte de otras estructuras que no sea solo ya unir o tapizar, ¿vale?
Ahora lo vemos en la imagen y nos queda un poco más claro. Vale, aquí lo que os decía, pues los diferentes tipos de tejidos, lo que nos concierne a nosotros ahora mismo es tejido conectivo, en este caso laxo, vemos la piel, tejido conectivo denso, vemos ligamento, ¿vale? Pero luego por aquí también se ven los otros tipos de tejido, pues cartilaginoso, sepa, lo que os decía antes, que eso ya es más especializado y con una función más concreta pues de formar estructura, aquí en el caso por ejemplo de hueso y demás, porque esto aquí lo que estamos haciendo básicamente, un ligamento lo que nos hace es unir hueso con hueso y lo que nos hace la piel es recubrir, nos recubre ahí todas las estructuras. Y hasta aquí la información acerca del tejido conectivo. Bueno. Ya, entonces, acá ya más o menos una idea de lo que es el tejido conectivo. Entonces vamos a continuar. Entonces acá está el tejido conectivo, ¿no? O sea, en histología, el tejido conectivo son tejidos orgánicos que comparten un origen común, ¿no? ¿Qué es lo que lo compone? Son sustancias de consistencia gelatinosa, ¿no? Y fibras también, que pueden ser de varios tipos. Pueden ser colágenas, fibras elásticas y microfibrillas, ¿no? Acá hay una serie en el gráfico que también vieron en el video, acerca de algunos tejidos conectivos. Las fibras colágenas, ¿para qué sirven? Sirven para resistir estiramientos y estar presentes en todo tipo de tejido conjuntivo, en los tendones y ligamentos sobre todo. Ese es más o menos lo que es un tejido conectivo. Ahora, hemos visto en las células, también vemos los diferentes funciones, los fibroblastos que participan en el proceso de cicatrizaciones, ¿no? Los glóbulos blancos, los adipocitos, que todos son células, ¿no? Que también están en este tipo de tejidos. Luego, ya más detallado, ¿no? Como hemos visto en el gráfico, el tejido conectivo laxos, ¿no? Laxos, tejido conectivo mucoso, ¿no? Cuando dice que es un tejido conectivo laxo en el que predomina la sustancia fundamental compuesta por ácido hialurónico, ¿no? No es frecuente encontrar este tipo de tejidos en el adulto, pero sí en el cordón umbilical del recién nacido. También se encuentra en la pulpa de los dientes, pero en escasa cantidad. Luego tenemos el tejido conectivo reticular, que se encuentra en el vaso, los ganglios y como armazón también. Luego tenemos los tejidos mesenquimal, ¿no? Tenemos los tejidos conectivos densos o fibrosos y luego los tejidos conectivos regulares y tejidos conectivos densos y regulares, ¿no? Todas estas clasificaciones de tejidos, ustedes lo pueden encontrar en la separata que está que está colgada en nuestra clase, ¿no? Un poco más detallada, y esto les va a servir para que ustedes puedan resolver su práctica semanal. Ustedes lean bien para que ustedes puedan, digamos, resolver sus tareas y sus prácticas semanales.
Entonces, hasta acá sería esta clase. Recuerden de resolver ustedes su práctica semanal. Sus prácticas semanales. Ahorita está hasta la práctica 7. Práctica 7. Y nos faltaría resolver una práctica más. Ya serían las 8 prácticas semanales que se deben resolver en este primer bimestre. ¿Alguna pregunta? ¿Algo sobre los exámenes o las prácticas? Hoy día les he dejado libre todas las de la 1 a las 7. He dejado habilitado las prácticas semanales para que ustedes la resuelvan, los que no han podido resolverlo hasta el momento. También he dejado, también por favor deben entregarme las tareas. No hay tareas entregadas. Algunos sí me han entregado, pero que están en la plataforma, pero otros no. Todos deben entregarme las tareas por plataforma. Los que no pudiesen por algún motivo, creo que hay algunos que recién están entrando a la plataforma, pueden hacérmelo llegar por mi WhatsApp personal. Pero ustedes sí ya manejan bastante lo que es la app, todos esos aparatos, ustedes pueden enviarlos por plataforma. Es más sencillo, es más simple y también permite que los califique a ustedes de inmediato. Ustedes envían y ya pueden tener ya una nota de lo que o corregir algún error que ustedes tengan. Ya, entonces hasta acá nos quedamos y finalizamos la clase. Resuelvan la tarea que se encuentra en la plataforma y resuelvan también las prácticas semanales, no se olviden. Bien, nos vemos hasta la próxima reunión. Sí, profesor. Ya, nos vemos.